Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre metodología de la investigación educativa, posibilidades de integración. Para esto hemos invitado al doctor Luis Gerardo Mesa Cascante. Mi nombre es Milton Asensio, soy el director del doctorado y maestría en educación de la Universidad Don Bosco. Este evento se ubica dentro del marco de la convocatoria 2023 que la UDB realiza para inscribirse en los programas de posgrados, de los cuales el doctorado y maestría en educación forman parte. Para este evento hemos invitado a estudiantes, docentes del programa de doctorado y maestría en educación, para quienes esta temática pues resulta muy pertinente. Además, se han invitado personas que, aunque no son parte de nuestros programas, tienen interés en estudiar el doctorado o la maestría en educación. Para ellos, se compartirá un enlace en el chat donde podrán ingresar información que permitirá contactarlos posteriormente para darles más información. Como parte de la convocatoria 2023, hemos iniciado una serie de acciones, entre las que este evento se vuelve un espacio para la reflexión académica. Una reflexión académica sobre un tema que nos interesa a cada uno de los que está acá, la investigación educativa, y en particular el tema de la metodología en investigación educativa. Esta temática se vuelve relevante, pues se ha prestado a mucho debate en años recientes. Por ejemplo, se pueden hacer preguntas tales como, ¿podemos investigar un problema educativo desde supuestos paradigmáticos, positivistas e interpretativos al mismo tiempo? ¿Nuestra investigación debe ajustarse a un estudio cuantitativo o cualitativo de modo estricto? ¿O puedo emplear ambos enfoques en un mismo estudio? Para reflexionar sobre estos aspectos, hemos invitado al doctor Luis Gerardo Mesa Cascante, quien nos compartirá una propuesta de integración. El doctor Luis Gerardo Mesa Cascante es doctor en educación con énfasis en investigación educativa. Tiene máster en administración de empresa y es licenciado en la enseñanza de la matemática. El doctor Mesa Cascante es docente, investigador y extensionista en la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como profesor catedrático e investigador consolidado 2. Es autor de más de 70 publicaciones entre libros, folletos y artículos en revistas académicas y ha participado en innumerables ponencias en congresos académicos. El Instituto Tecnológico de Costa Rica ha desempeñado los siguientes cargos: vicerrector de docencia, vicerrector de administración, director de la Oficina de Planificación Institucional, miembro del Consejo Institucional y director de la Escuela de Matemática, coordinador de la carrera Enseñanza de la Matemática asistida por computadora y es integrante titular del Consejo de Investigación y Extensión. Doctor Luis Gerardo, para el doctorado y maestría en educación es un honor tenerle con nosotros. Así que le dejo el espacio para que nos comparta sus propuestas y reflexiones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Vamos a compartir. Me avisan si lo miran, la presentación. Sí lo vemos. Un momentito para ponerla en modo de... Disculpen, es que tengo aquí un ligero problema. Para ponerla en tamaño. Ya casi, ya casi.
Bueno, buenas noches. No sé si logran mirar la presentación o que tengo aquí dificultades para hacerla. Vamos a ver aquí. eh, no logro ver dónde hacerla. Aquí estamos. Ahora espero que se esté mejor. Muy Muy bien, bien, buenas podemos, noches. Muy bien, buenas noches. Comienzo agradeciendo la invitación a esta eh, actividad que para mí es un conversatorio, estimados compañeros y compañeras, que compartimos el entusiasmo por la educación y dentro de ese ámbito de procurar los mejores esfuerzos para que los procesos educativos de nuestros países sean cada vez mejores, más pertinentes y que muchas de las decisiones puedan sustentarse en información de nuestra realidad educativa, pues la investigación educativa juega en ese un papel muy trascendente. Vamos a arrancar con cuál es el punto de partida. ¿Verdad? Históricamente ha habido una disputa y la palabra disputa pues tiene cierta connotación de confrontación, de posiciones y en efecto en el pasado han habido posiciones antagónicas entre dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el llamado enfoque cualitativo de investigación en las ciencias sociales. Hoy voy a particularizar casi todo lo que comente a la investigación educativa, pero no es exclusivo de la investigación educativa lo que en realidad vamos a comentar, pero por un asunto de afinidad con el programa y con mis intereses particulares vamos a concentrarnos. Esta disputa ha alcanzado en algunos momentos incluso niveles fuertes, una absoluta descalificación de uno de los enfoques al otro, de grupos de investigadores que consideran que su forma de hacer la investigación es la que vale y no solo piensan que la otra no vale, sino que la desacreditan como ejercicios sin valor científico. Ahora, este asunto de lo cuantitativo y cualitativo, que pudiéramos mirar hacia atrás, pues, ¿hasta dónde? Bueno, algunos autores consideran que el enfoque cuantitativo podría relacionarse con los planteamientos platónicos, allá en la Grecia clásica, ¿verdad? Por los afanes de Platón de la abstracción, el idealismo y la matemática que era tan relevante para Platón. Y algunos encuentran que el enfoque cualitativo puede encontrar raíces originales en los planteamientos de Aristóteles por su defensa de lo sensible y lo empírico. Esto no quiere decir que la disputa cualitativo-cuantitativo nazca entre Platón y Aristóteles, sino que los enfoques, este enfoque cuantitativo encuentra raíces en algunas ideas de Platón y el enfoque cualitativo raíces que posteriormente alcanzan, como voy a comentar, elementos ya más de tipo metodológico en la investigación educativa. Ahora bien, permítame un par de gotas de historia, aunque tal vez ustedes conozcan esto muy bien, pero para darle una cierta secuencia a la presentación. En una breve línea de tiempo, allá hace ya unos cuantos años, hubo hechos sociales, históricos, como la admisión por parte de la Iglesia Católica del cero. Esta es una coyuntura muy particular. Yo soy matemático, soy profe de matemática. Por eso algunas de las ideas podrían relacionadas con ejemplos de matemática o de la educación matemática. A ver, la admisión del cero. El cero es tan natural para nosotros que hasta resulta difícil pensar que en algún momento haya existido dificultad para aceptar la existencia del cero. Nuestros antepasados indígenas mayas tenían un símbolo para el cero, pero uno no encuentra, por ejemplo, un símbolo para el cero en los números romanos. La iglesia, cuando acepta el concepto de cero, acepta también el concepto de vacío y todo esto impacta en el uso de algunas técnicas matemáticas, estadísticas, contabilidad, etcétera, y entonces tiene un impacto en la sociedad y en el uso de matemáticas y de técnicas estadísticas para abordar diferentes procesos. Y hay también en otro momento éxito en las llamadas ciencias naturales, muy particularmente en física, con los estudios de Galileo o posteriormente los estudios de Newton. Aquí no voy a dilatarme mucho en esto, pero
Recordemos que Galileo, además de esa fase experimental que utiliza, hace de las matemáticas la herramienta para expresar sus hallazgos. Cuando Galileo, por ejemplo, plantea que la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre es directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido, esto le da a Galileo una capacidad de plantear esos hallazgos científicos a través de un lenguaje matemático. Y con Newton, ni qué decir, Newton no solo es el inventor del cálculo diferencial e integral, sino que sabemos que es descubridor de importantes leyes físicas, como la ley de la gravitación universal. Todos estos impactos hacen de la matematización una herramienta por excelencia en las ciencias naturales. Aquí también podríamos meter en este entramado la enorme influencia que tuvo la geometría euclidiana, el libro de los elementos, planteado en ese momento como la máxima precisión de lo que era el saber. Hoy sabemos que los elementos euclidianos no eran ni son lo perfecto que se suponía, pero el impacto que tuvo esa forma axiomática de desarrollar la geometría y los éxitos de estos y otros científicos de expresar leyes que se suponían en ese momento universales a través del lenguaje matemático, llevó a una visión de que el uso de la matemática o de lo cuantificado era una forma perfecta, ideal. Y bueno, esto es en las ciencias naturales, pero luego aparecen sociólogos como Durkheim y otros que plantean, bueno, que para ganar rigor científico, legitimidad en sus ciencias, en la sociología y otras ciencias sociales, pues lo que hay que hacer es tomar los métodos y los supuestos de las ciencias naturales. Y entonces todo esto lleva a un crecimiento del uso de la visión cuantitativa y de una supremacía de esa visión de que lo cuantitativo es la forma correcta de hacer ciencia. Y aquí surge entonces lo que llamamos la dicotomía cuantitativo-cualitativo, ¿verdad? Hay después, desde luego, hay emergencias de otros enfoques, que es el enfoque cualitativo, pero esa dominancia de lo cuantitativo genera ciertos elementos, uno de ellos, una posición de incompatibilidad entre unos científicos que consideran que estos son enfoques incompatibles, que lo cuantitativo es incompatible con lo cualitativo, ¿verdad? Y hay grupos de posiciones extremas, lo que llamaríamos los cuantitativistas puros, que piensan que solo la metodología cuantitativa es ciencia fidedigna, y a la vez también surgen en cierto momento grupos de personas que pudiéramos llamar cualitativas puros, que creen que solo la forma cualitativa de hacer ciencia es la forma legítima. A ver, siempre con una, digamos, predominancia, una gran influencia del enfoque cuantitativo, pero esto no implica que no hayan habido momentos en la historia donde algunas escuelas de investigación, algunos doctorados, algunos centros de investigación, algunos grupos también abrazan el enfoque cualitativo, pero también toman una posición extrema de que o es cuantitativo o es cualitativo, como una visión que descarta la contribución científica del otro. Bueno, hay algunas posiciones moderadas que se encuentran siempre, de que plantean que algunas personas partidarias de esta visión aceptan a la otra forma, digamos, cuantitativistas que dicen, bueno, lo cualitativo también tiene su aporte. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, aunque hay una visión moderada, no deja de prevalecer una línea de posición secundaria y suplementaria. Es decir, sí, lo cualitativo puede aportar, pero en forma complementaria o secundaria. O los cualitativistas que dicen, sí, lo cuantitativo puede aportar, pero en forma secundaria y suplementaria. Aquí hago una síntesis muy rápida de una predominancia del enfoque cuantitativo a luego una emergencia de enfoques cualitativos con algún nivel de impacto y estas posiciones antagónicas que se presentan a través del quehacer académico.
También en algún momento esta postura que se llama la postura de armonía, en que se valoran igualmente las posibilidades de cada metodología, respetando sus respectivas contribuciones. Como sabemos, el mundo académico es un mundo de hechos, de momentos, de impactos, ¿verdad? Cuando uno habla de hacer ciencia, pudiera tener una idea, una visión como ideal, muy romántica, de que en la ciencia hay la búsqueda de la verdad, que hay transparencia, pero finalmente la ciencia es una actividad humana y no está exenta del manejo del poder, del manejo de la influencia. De pronto, la emergencia de una revista podría introducir una enorme capacidad de influencia de un determinado enfoque, o de un programa doctoral, o de algunos grupos de investigación que son muy reconocidos y por tanto sus posturas son muy influyentes. Entonces, a lo largo de la historia, con esos elementos que les he comentado, de que lo cuantitativo adoptado en las ciencias sociales, de la visión dominante en las ciencias naturales, que se impone, domina. La emergencia de lo cualitativo da una segunda opción, pero ahí hay disputas, hay descalificaciones, aunque también hay algunas posiciones, digamos, moderadas y algunos como esta que podríamos llamar de la armonía. Voy ahora a ubicarme en el año 1988 con Bericat. Este es un autor que plantea que los enfoques cuantitativos y cualitativos podían mirarse no como antagónicos y no como dos pirámides, que dice dos pirámides que han emergido, pero que no tienen vasos comunicantes, sino que podría, y él plantea, mirarse esa combinación desde tres perspectivas, que él llama la complementariedad, la combinación o la triangulación. ¿Verdad? Desde la perspectiva de la complementariedad, lo que plantea Bericat y otros autores es, bueno, podemos hacer investigación o cuantitativa o cualitativa. Incluso podemos abordar un tema, un problema de investigación con un enfoque cuantitativo o con un enfoque cualitativo, pero digamos sin disputa, pero sin mayor influencia en un enfoque con el otro. Simplemente son opciones. En la parte que él denomina combinación es porque en esa investigación puede haber una fase, digamos, cuantitativa, que después se continúa y se profundiza con una fase cualitativa o primero cualitativa y después cuantitativa. Y la tercera, que él considera, digamos, idónea, que es una interacción de estos enfoques desde la perspectiva de la triangulación. Hacemos un abordaje cualitativo, hacemos un abordaje cuantitativo, tratando de validar, de corroborar los hallazgos. Entonces aquí no es ni complementario, ni en secuencia, sino un abordaje metodológico, cuantitativo y cualitativo, bajo la esperanza de poder corroborar los hallazgos de la investigación. Voy a rápidamente pasar revista de algunos argumentos que se han esbozado a favor de esta complementariedad metodológica, advirtiendo que los enunciados que he tomado de una autora no son verdades necesariamente compartidas por la comunidad científica, ¿verdad? Hay algunos grupos que pudieran no compartir ninguno de estos planteamientos. Pero también es probable que algunos grupos compartan unos de estos y no todos, pero son elementos, son argumentos que algunos autores han venido planteando como sustento de por qué tiene, digamos, sentido y hasta conveniente una visión complementaria de las metodologías cualitativas y cuantitativas. A ver, una primera razón dice porque ambas metodologías debidamente entrelazadas proporcionan una visión más amplia de los fenómenos humanos. ¿Verdad? Aquí habría un llamado a que estas combinaciones de lo cuantitativo y lo cualitativo podrían darnos una visión más amplia. Alguna gente dice incluso más profunda de los fenómenos humanos. Una segunda razón es que dicen ninguna metodología está libre de limitaciones. Y estos son elementos, ¿verdad?, que pudieran también llevarnos a decir, bueno, hay metodología cuantitativa, pero tiene limitaciones. Bueno, pudiéramos superar algunas de esas limitaciones con un abordaje complementario, cualitativo o en el otro orden. También
en esto de las disputas de lo cuantitativo y de lo cualitativo, ha habido siempre también en el fondo una discusión sobre el tema de la subjetividad y el tema de la objetividad, ¿verdad? Entonces, la objetividad muy asociado con lo cuantitativo y lo subjetivo con lo cualitativo. Bueno, algunos autores, algunos investigadores sacuden la mesa y dicen, vean, la subjetividad no es exclusivo de la cualitativa y la objetividad no es exclusivo de lo cuantitativo. Hay decisiones en lo cuantitativo que también tienen elementos de subjetividad. Igual pudiéramos hablar que en este trabajo cualitativo hay elementos que pudieran tener sustento objetivo. Entonces, rompen con esa, digamos, dicotomía adicional de que lo cualitativo es asociado con subjetividad y que lo cuantitativo es con objetividad. Otra razón que se esboza es que la investigación ha de combinar el rigor formal de la metodología cuantitativa y la creatividad y plasticidad de la metodología cualitativa. Aquí tengamos cuidado con la frase, porque esta frase podría darnos la falsa idea de que es que la metodología cuantitativa es formal y la cualitativa no. No, aquí entendámoslo en la dimensión justa. Es que la metodología cuantitativa tiende a ser muy sistemática, mientras que la investigación cualitativa se caracteriza también por eso que aquí se llama creatividad, plasticidad o flexibilidad. Y entonces algunos autores hacen un llamado, bueno, pudiéramos ganar en profundidad, en visión, sí, esa, digamos, enfoque sistemático que aporta la metodología cuantitativa, también se mezcla y se enriquece con esa flexibilidad y plasticidad de la metodología cualitativa. Y bueno, aquí ya un llamado puramente a la parte que nos interesa en educación, que la pedagogía necesita de estudios cuantitativos que posibiliten la dimensión causal y correlacional, necesita de estudios interpretativos y subjetivos que permitan comprender los tipos de intercambio de significados y por último, ha de buscar las dimensiones normativas, éticas. Vean que en todo esto no deja de estar presente la visión del investigador y los paradigmas que esta persona sostenga. ¿Verdad? Algunos investigadores pudieron decir, ¿cómo esto de la dimensión causal? Hay investigadores que son reacios a pensar que la investigación en ciencias sociales, en educación en particular, pueda establecer relaciones de causalidad. ¿Verdad? Pero claro, si uno tiene esa visión de que eso no es admisible, pues entonces los métodos cuantitativos podría ser que no le sirvan de nada. Aquí quiero explicarme, aquí no es solo metodología, hay también visiones paradigmáticas importantes en el fondo. Pero digamos, una visión de muchos investigadores en la actualidad es que dicen, bueno, cuando estudiamos un fenómeno educativo, pudiéramos enriquecer ese estudio con investigación de elementos causales, es decir, que admiten la posibilidad del estudio de que unas variables puedan tener influencia en el comportamiento de otras, o el estudio correlacional entre variables para la toma de decisiones. Pero igual, también le dan valor a que eso podría ser complementado con estudios interpretativos y en esto que llamamos los significados que las personas dan a los hechos, a las circunstancias, a las creencias. Y hay elementos también normativos y de otro tipo que configuran parte también del quehacer. Ahora bien, todo esto ha llevado a la emergencia en los últimos años de un tipo de investigación que se llaman los modelos mixtos, ¿verdad? Esta disputa cuantitativo-cualitativo ha ido ha ido tomando diferentes perfiles. No es que no existan hoy grupos que desacrediten al otro enfoque. O sea, hay grupos de investigación que son solo cuantitativos y consideran que lo cualitativo no aporta nada. Hay grupos que son eminentemente cualitativos y consideran que lo cuantitativo no aporta nada. Pero ha habido una emergencia, ha ido cobrando mucha fuerza e importancia los llamados diseños mixtos. Hay hechos, ¿verdad? En la coyuntura, la emergencia de revistas, de
programas doctorales en universidades influyentes, la emergencia de grupos de investigación y otros elementos. Miren, cuando hablamos de investigación, sabemos que la investigación puede responder a diferentes intereses. Podemos hacer investigación por fines puramente académicos, desde una universidad, desde un centro de investigación, pero también hacemos investigación para la generación de política pública. Podemos hacer investigación bajo el interés de algún grupo de promover algún tipo de proyecto nacional, y también entonces algunos de estos organismos que financian investigación pues han ido incorporando visiones a lo cuantitativo, la visión cualitativa. Entonces, estos diseños son muy concordantes con lo que hablaba de Vericat, pues vamos a mencionar los tres predominantes. Pero hay un enfoque que se llama DICO, que es el enfoque complementario. ¿Verdad? Aquí se formula un propósito separado en dos componentes. O sea, usted tiene un proyecto de investigación donde formula dos propósitos al menos. Uno lo vas a abordar cualitativo y el otro lo vas a abordar cuantitativo. Entonces ahí estaríamos con un enfoque complementario. Estoy haciendo una investigación que tiene varios propósitos. Uno los abordo de manera cuantitativa y otros los abordo de manera cualitativa. Los investigadores que proceden así, desde luego, conceden relevancia e importancia a ambos enfoques. Hay otro que llamamos el DITRI, o sea, el convergente. En este caso se formula un propósito que engloba los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, aunque mantienen cierta autonomía, que busca la concordancia y la corroboración de los resultados sobre un mismo fenómeno. Pero aquí, en este DITRI, lo que pretende el investigador o el grupo de investigadores es que el enfoque cualitativo y el cuantitativo, respetando a veces cierta autonomía de los enfoques, aporte evidencias para corroborar y sostener los hallazgos de la investigación. Pero esto no estaría necesariamente aportando a propósitos distintos, sino a un solo propósito, pero enriquecida las conclusiones y los hallazgos con abordaje cuantitativo y cualitativo. Y el DITRA, que es de desarrollo, en este caso se formula un propósito, pero se subdivide en etapas. A veces arrancamos con una etapa cualitativa y esos hallazgos o esa fase luego se continúa con un abordaje cuantitativo, o comenzamos con un inicio, una fase cuantitativa y secuencialmente hacemos una fase cualitativa. Esos tres diseños, desde luego, pudieran haber flexibilidades y hacer esto tan complejo como los proyectos así lo demanden. Pero entonces en el complementario hago un propósito abordado con los dos enfoques para tener, digamos, lecturas y aportes desde esas dos perspectivas. En el convergente esperamos más bien que el abordaje cuantitativo y el cualitativo me permita corroborar los hallazgos, darle más elementos de validez a esos hallazgos. Y en el DITRA lo que pretendemos son más bien secuencias de acción. En ese mismo proyecto tenemos fases. Una fase puede ser cualitativa y eso da pie después a una siguiente fase que puede ser cualitativa o en el otro. Bueno, algunas de las ventajas que se señalan de los métodos de diseño mixtos. ¿Verdad? Aquí yo personalmente soy un creyente y un practicante de los diseños mixtos, de manera que si me ven muy entusiasmado con algunas de estas ventajas es porque comparto la visión de que estos diseños son potencialmente muy adecuados, pero no todo el mundo piensa así, de manera que pudieran ustedes encontrarse con grupos de investigación que tienen pensamientos distintos. Pero digamos, los que compartimos y creemos que los diseños mixtos son importantes y convenientes, señalamos algunas ventajas. Uno es el de triangulación, el que les acabo de comentar, en donde un enfoque cuantitativo y cualitativo procura incrementar, corroborar los hallazgos de la investigación, es decir, aportan a la validez
de esos hallazgos. Otra razón es por la complementación, ¿verdad? Clarificación de los resultados de un método sobre la base de los otros. Ahí podríamos hacer abordajes de un mismo problema de investigación con abordajes cuantitativos y cualitativos para tener, digamos, una claridad de esos resultados. El tercero es que también se apuesta por la visión holística. Que esto es importante porque los problemas que enfrentamos en educación ciertamente pueden ocurrir en nuestra aula o en nuestro colegio o en nuestra provincia. Hay una serie de elementos que a veces pudiéramos dejar de lado por hacer un abordaje eminentemente cualitativo o eminentemente cuantitativo. La combinación nos puede permitir un abordaje mucho más holístico e integral. Una cuarta razón es que los resultados de un método pueden soportar etapas posteriores. Es lo que les mencionaba ahora en el último, que podemos abordar a veces una fase con enfoque cuantitativo y lo que sigue cualitativo o en otra secuencia. Porque a veces los esfuerzos que hacemos en una etapa nos permiten luego profundizar o desarrollar una nueva etapa con otro abordaje que permita un desarrollo de la investigación según nuestro interés o necesidad. Otra razón es la iniciación, descubrir contradicciones, nuevos marcos de referencia, modificar planteamientos originales con los resultados del otro método. ¿Verdad? Los métodos cuantitativos suelen ser muy sistemáticos, pero también más tiesos. ¿Verdad? En lo cualitativo, incluso a veces los problemas ni siquiera se plantean al inicio, son emergentes. Bueno, estos elementos pudieran llevar a cierto nivel de flexibilidad, incluso de los planteamientos cuantitativos. Y la sexta razón se llama expansión. Un método puede ampliar el conocimiento obtenido por el otro, ¿verdad? Porque a veces tenemos hallazgos que produce un enfoque y pudiéramos profundizarlos. Y ahora voy a comentar un ejemplo rápidamente de cómo los hallazgos de una investigación, por ejemplo, cuantitativa, pudiéramos profundizarlos con un abordaje cualitativo. Muchos de los organismos internacionales ahora están pidiendo eso. Ya tal vez no basta con medir la pobreza o con medir, digamos, ciertos elementos cuantitativos. Necesitamos saber y profundizar visiones, cuestiones de subjetivas, lecturas de significados para las personas de determinados fenómenos. Y entonces se enriquecen los hallazgos. Una séptima razón se llama compensación. Las debilidades de un método pueden ser subsanadas por el otro. Esto ya lo había comentado, ¿verdad? Los métodos cuantitativos o cualitativos aisladamente tienen debilidades o tienen limitaciones. Y entonces los investigadores pueden aspirar a que algunas de esas debilidades puedan ser superadas con el aporte de métodos del otro enfoque. Aquí vuelvo a ese mismo caso. A veces la medición, por ejemplo, la medición de actitudes, a veces nos deja información muy valiosa de cuáles son los niveles de actitud, pero nos quedamos con un vacío de qué significa para la persona algunas de las cuestiones que estamos discutiendo, o por qué, o cómo lo podría explicar en sus propias palabras, o cómo se podría explicar esa posición en términos culturales o en términos locales. Entonces, algunos de esos hallazgos cuantitativos podrían ser superados, mejorados, profundizados con abordajes, por ejemplo, cuantitativos. Una octava razón, la diversidad, distintas visiones del problema, ¿verdad? Y esto es importante en educación. A veces hay problemas que los miramos solo de una perspectiva y eso nos da una visión incompleta. La novena razón es la claridad, visualizar elementos no detectados por un solo método, ¿verdad? Eso también es parte de los hallazgos. A veces nuestros hallazgos son valiosos, pero se pueden considerar que son parciales y entonces un abordaje cualitativo o cuantitativo podría permitirnos enriquecer. Y una décima razón es la credibilidad y mejora. Reforzar argumentaciones, resultados y procedimientos provenientes de ambos métodos. Pero nuestros hallazgos son creíbles esos hallazgos, no solo desde la perspectiva académica para una publicación, sino también para la toma de decisiones, si fuera política pública. Bueno, el uso combinado de métodos pudiera ayudar
a reforzar las argumentaciones y la credibilidad de esos resultados. Permítanme en estos minutos que me quedan contarles algunas experiencias en las que he participado y que hemos usado métodos cuantitativos y cualitativos. En Costa Rica, en el año 2012, se aprobaron nuevos programas de matemática para la educación primaria y secundaria. Y entonces se cambió los contenidos, la metodología para las escuelas primarias y secundarias públicas. Bueno, hicimos una investigación. Esta investigación la hicimos en la Escuela de Matemática del TEC. Yo tuve la oportunidad de coordinar este proyecto y nos acercamos 3 años después de que había arrancado esa propuesta en su fase de aplicación en el aula, pues queríamos ver cómo iba la cosa, la reforma de la educación matemática en Costa Rica. Dice evaluación a 3 años de aplicación y sistemas de creencias de los profesores. Vean, aquí aplicamos en esta investigación lo que podríamos llamar el método complementario. Esta investigación tenía una fase cualitativa y tenía una fase cuantitativa separadas. En lo cualitativo fuimos a trabajar con los profesores, a entrevistarlos, a observarlos dando clase, a ver si la práctica de aula era concordante o no con los postulados de los programas. Estos programas plantean una metodología de resolución de problemas con elementos del entorno, etcétera. Queríamos ir a mirar a través de observaciones y a través de entrevistas qué estaban haciendo los profesores y las profesoras, si estaban en su práctica tradicional o en una práctica renovada en función de los programas, y con entrevistas en profundidad, pues darle sentido a por qué la práctica no había cambiado, si fue lo que miramos que no había cambiado o por qué había cambiado poco, etcétera. Pero también hicimos paralelamente un estudio de las creencias de los profesores sobre esa reforma a través de escalas tipo Likert. Bien, entonces aquí estamos en una investigación que hace uso de los 2 enfoques, pero con propósitos separados. Ahí les pongo en esa presentación un par de agregados nada más para indicarles, como eran 2 propósitos en la misma investigación, pues se generaron 2 publicaciones separadas, ¿verdad? Hicimos una publicación sobre una de la parte cualitativa e hicimos una publicación sobre la parte cuantitativa. En esta otra investigación que desarrollamos, se llama la actitud del personal docente de matemáticas hacia el aprendizaje cooperativo. Bueno, nosotros estábamos interesados en promover el aprendizaje cooperativo de las matemáticas en primaria. Y entonces, bueno, nos preguntábamos, ¿cuál será la actitud de las maestras y los maestros de primaria sobre metodologías que promuevan el aprendizaje cooperativo? Bueno, pero ahí surgían varios problemas. Los maestros de pronto no conocen esas metodologías, entonces podemos ir a trabajar con ellos mediante talleres para que ellos vivencien esas metodologías. Y ahí había una fase cualitativa, los maestros y las maestras desarrollando los talleres. Entonces estábamos haciendo observación. Queríamos estudiar la actitud, pero entonces hicimos observación a ver si las maestras y los maestros participaban con entusiasmo, con interés, con dedicación, o si había una situación, digamos, pasiva. Un poco queríamos cualitativamente acercarnos a la reacción de los maestros sobre esa metodología, y ahí estuvimos trabajando la parte cualitativa a través de observaciones, videos, fotografías. También hicimos entrevistas en profundidad para alcanzar algunos elementos, pero además estuvimos trabajando con la aplicación de unos diferenciales semánticos para, con esos números que nos daría el diferencial semántico, corroborar nuestra apreciación cualitativa de si esta metodología era, digamos, bien recibida o generaba una actitud positiva. En este caso generamos esta publicación en la revista Educare de la Universidad Nacional. En este proyecto tenía una idea de convergencia. Hicimos uso de métodos cualitativos como la observación, entrevistas en profundidad y métodos cuantitativos como el uso de un diferencial semántico, pero no estábamos con 2 cuestiones separadas. No, era el propósito único, era
conocer, estudiar, percibir esa actitud o ese recibo de los maestros y maestras hacia una metodología particular como sería el aprendizaje cooperativo. Y en esta otra, que se llama conductas de riesgo asociadas al desarrollo de anorexia o bulimia nerviosa, en esta investigación yo participé como asesor. No es una investigación estrictamente educativa, pero sí se tiene que ver con instituciones educativas. Aquí el interés de los investigadores es, bueno, en un colegio que tiene 1000 estudiantes, 1500 estudiantes, ¿cómo pudiéramos detectar a los jóvenes y a las jóvenes que estén en riesgo de desarrollar anorexia o bulimia? Para poder trabajar con ellos, atenderlos. Bueno, pues son 1500. Imagínense la dificultad de que un orientador, un psicólogo o un especialista del ministerio pudiera decir, bueno, ¿cuáles son los chicos y las chicas que tienen más riesgo? Bueno, en esto se hizo secuencial. Se hizo primero la aplicación de un instrumento, de una escala tipo Likert, a los 1500, a los 1000 estudiantes para clasificar el nivel de riesgo. Verá, entonces ya viene toda la cuestión cuantitativa de estudiar y aplicar el instrumento y todo lo que eso implica, digamos, la unidimensionalidad, la discriminación de los ítems, toda la cuestión estadística, la baremación de los resultados, y ya con esto los investigadores pudieron identificar a un conjunto de jóvenes que tenían el mayor nivel de riesgo y entonces contactarlos y ya en una fase cualitativa profundizar con ellos sobre las circunstancias que vivenciaban y que pudiera estarles poniendo en esa condición de riesgo de sufrir anorexia o bulimia. Entonces, estos son 3 ejemplos de investigaciones en las que hemos desarrollado que nos permiten ver la presencia de los métodos cuantitativos o cualitativos en investigación social, en educación en particular. Bueno, esta es mi presentación. Con gusto quedo dispuesto a las preguntas, comentarios que tenga bien plantear. Cierro diciéndoles que respeto absolutamente a las personas investigadoras que tengan preferencia solo por lo cuantitativo. Igual respeto por aquellos que solo consideran lo cualitativo como válido, pero soy personalmente un entusiasta y un convencido de que la integración de ambas metodologías es enriquecedor y potencialmente un camino adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo. Y bueno, vamos a pasar a una fase de preguntas o comentarios. Y por ahí tenemos una pregunta en el chat. Le pregunta a Walter Mauricio si es posible traducir las conclusiones cuantitativas a conclusiones cualitativas y viceversa. Bueno, aquí no hay una respuesta de sí o no, ¿verdad? En algunos casos no, pero es factible dependiendo, esto va a depender de la investigación en que esté. Hay algunos esfuerzos de que uno pueda tomar algunos resultados cuantitativos y sacarle un provecho cualitativo. Igual, en algunos casos, de lo cualitativo uno puede inferir, pero la respuesta no es ni sí ni no. Es posible en algunos casos, eso va a depender mucho de los métodos que hayas usado, de los propósitos de la investigación. Ahora, no hay un algoritmo o un paquete computacional que usted meta lo que encontró cuantitativo y se lo convierte en cualitativo o viceversa. Pero tampoco la respuesta es que no. Eventualmente pudieran algunos hallazgos de un tipo ser apreciados o interpretados con el otro enfoque. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir el micrófono. Didier, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, adelante, Didier. Oh, perdón. ¿Se escucha? Lo escuchamos, Didier. Gracias, doctor Asensio. Doctor Luis Gerardo, soy Didier Delgado. Tengo un nombre común en Costa Rica, pero soy más nativo de El Salvador que cualquier otro.
Encantado de su ponencia, doctor, muy clarificante en verdad. Yo quiero preguntarle en la presentación del informe final, precisamente está claro que puede haber una complementariedad y la gran cantidad de versiones que usted nos ha comunicado tan exitosamente. Necesariamente se dice, este es el propósito cuantitativo y este es el propósito cualitativo. Cuando se analizan los datos, se establecen las dos diferencias y cuando se presentan las conclusiones, se establecen conclusiones cuantitativas y conclusiones cualitativas. Muchas gracias. Bueno, igual, ¿verdad? No hay respuestas absolutas, pero sí pueden haber recomendaciones. Este mundo de la academia, recuerden que hay fases, ¿verdad? No es lo mismo estar defendiendo Sí. una tesis que estar presentando un proyecto a una revista, ¿verdad? Uno tiene que someterse a ciertas reglas. Pero en general, mi recomendación es que uno sea en eso muy transparente, ¿verdad? Que usted en todas las fases, usted diga, este fue un abordaje cuantitativo, lo hicimos así, este era nuestro propósito, en la parte, y no una mezcla así como que quede medio sombreado porque revisores podrían decir, no, aquí le falta rigor. Mire, le falta. O te pidan cuestiones que usted no pueda aportar porque el enfoque que usó no lo permita. Entonces, ahora, esto es una recomendación en términos de transparencia. Deberíamos ser muy transparentes. En el mundo de las publicaciones, y en eso hay que estar bien armado, bien preparado, preparado en términos emocionales, ¿verdad? Cuando usted somete un artículo a una revista, tiene una alta probabilidad que se lo rechace. Y entre más exigente sea la revista, más alta es la probabilidad. Entonces, usted tiene que aprender a aguantar emocionalmente, que eso es parte del proceso. Pero parte de los fracasos pudiera ser que, en primer lugar, uno lo mande a la revista equivocada, porque hay revistas que son eminentemente cuantitativas y no te dan espacio a lo cualitativo, como también hay algunas revistas que son eminentemente cualitativas y no te dan espacio. Pero algunas que sí pueden publicarte, pudieras encontrarte con que un lector diga, bueno, aquí no entendí esta parte no quedó clara y podría ser porque nosotros no hemos sido suficientemente claros en el abordaje. Quizá en esto la transparencia y la precisión es un buen consejo para que quien revise tu trabajo sepa, ok, esto es un abordaje cualitativo, vamos a ver si hay rigor, si está sustentado, y no te vaya a pedir de pronto elementos que no son propios de ese enfoque, ¿verdad? Pero que te los pide porque Entiendo. quedó ahí medio claroscuro el planteamiento. Quiero repreguntarle, doctor, en el informe de la investigación se subdivide formalmente propósitos de la investigación, propósito cuantitativo, propósito cualitativo. En la tabulación y análisis de datos, tabulación de análisis o presentación de análisis cuantitativos y sus respectivos análisis, presentación de análisis cualitativos y sus respectivos análisis. En las conclusiones, igual, conclusiones cuantitativas, conclusiones cualitativas, recomendaciones, similar, subdividiendo o llega un momento bueno, ya lo ha dejado claro usted, que lo mejor es ser lo más transparente posible, pero no sé si eso es así de formal en un protocolo de investigación, doctor. Sí, 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 salvo en aquellas conclusiones que usted, a propósito, usted esperaba corroborar con ambos enfoques. Así, si Comprendo. usted desde el inicio dice, vean, vamos a ir con un enfoque cuantitativo para corroborar, entonces estas son las conclusiones del estudio. Entiendo. Pero si tenemos un abordaje cualitativo y cuantitativo separado, entonces hay que ponerlo separado. Así queda totalmente transparente. Cualquier lector que quiera estudiar el rigor, la precisión, el abordaje, porque recuérdense que la investigación que hacemos de cualquier tipo estará siempre sujeta a revisiones y en este caso entonces la transparencia, pero en algunos casos si uno advierte que el abordaje que tenemos acá es para triangular, es con el propósito de triangulación, estas son las conclusiones. Y ya se entiende, ¿verdad? Y se revisa, ok, usted la sustentó por un análisis cuantitativo, cualitativo, pero iría en esa formalidad.
salvo que, ¿verdad? Haya algún tipo de exigencia distinta, por ejemplo, una tesis doctoral propia del programa. Pero en general, eso es lo que yo recomendaría. Gracias, doctor. José